Tres curiosidades ocultas de la película Star Wars, episodio 1, la amenaza fantasma que debes de saber. Número 3, ¿sabes que el actor Liam Neeson estaba tan ansioso por participar en la película que firmó sin haber leído el guión? Donde por cierto los decorados se construyeron solo hasta la altura de la parte superior de la cabeza de los actores y los gráficos de computadora completaban el resto. Y es aquí precisamente donde entra la curiosidad. Resulta que el actor Liam Neeson es tan alto que el costo del equipo del set subió, en este caso, $150,000 adicionales en la construcción de estos sets. Y hablando de él, ¿sabías que el comunicador de Qui-Gon Jinn era realmente una máquina de afeitar Gillette Sensor Excel para mujer redecorada para esta película? ¿Y sabías que durante el rodaje el actor Ewan McGregor hacía los ruidos del sable de luz mientras se batía en duelo? Fue ahí donde el director George Lucas le explicó muchas veces que realmente los efectos de sonidos los agregaba la gente de efectos especiales más adelante. Pero el actor Ewan McGregor decía que realmente se había dejado llevar, dado que estaba bastante emocionado de participar en la película. Porque realmente, siendo sinceros, el hype por esta película en aquellos tiempos sí era bastante grande, que hasta los actores, directores y gente del medio de Hollywood estaban tan emocionados por esta película. Desafortunadamente Star Wars de aquí en adelante realmente no fue lo mismo. Número 2, ¿sabes que antes de que se estableciera el aspecto de Darth Maul se pasó por varios diseños? Inicialmente George Lucas le pidió al diseñador de conceptos Ian McCain que dibujara, en este caso, su peor pesadilla. Y fue ahí donde el artista recordó una de sus pesadillas, era precisamente un rostro que se pegaba junto a la ventana durante una tormenta viéndolo fijamente. Así que usó esto como base y el resultado final fue en este caso un personaje demoníaco vestido de negro con piel azul, ojos oscuros y también mechones rojos largos cayendo sobre su cabeza. Pero en este caso George Lucas le dijo: está bien, pero mejor ahora dibújame la segunda peor pesadilla. Y fue así que salió Darth Maul, que en este caso Darth Maul en la película realmente no aparece casi hasta la media hora y solo dice en total 3 líneas. Y casi pasa todos sus 8.5 minutos frente a la pantalla o escuchando o caminando o de pie o en silencio o simplemente peleando. Pero lo curioso aquí es que resulta que Darth Maul tenía una especie de monólogo intenso y muy memorable sobre el miedo, el cual se utilizó en algunos anuncios de televisión. Además que también había grabado mucho más diálogos, pero a final de cuentas todos estos se recortaron. Y aún así, a pesar de todo esto, realmente Darth Maul se convirtió en uno de los mejores villanos de Star Wars. Número 1, ¿sabes que los padres de la actriz Keira Knightley, que se hizo famosa en la película de los Piratas del Caribe, intentaron convencerla, en este caso, de que no hiciera la audición porque realmente la actriz en ese tiempo tenía 12 años? Pero a pesar de esto, realmente ella fue a la audición, dado que ella era gran fanática de Star Wars. ¿Y sabías que completamente vestidas y maquilladas, en este caso Natalie Portman y Keira Knightley, realmente se parecían tanto que inclusive su madre de Keira Knightley no la reconocía en el set? ¿Y sabías que Natalie Portman, la reina Amidala, realmente perdió la fiesta de estreno en la ciudad de Nueva York porque tuvo que regresar a su casa a estudiar para sus exámenes finales de secundaria? Así que, desgraciadamente, hasta la reina tiene que estudiar. ¿Y sabías que en una de las escenas del Senado se alcanza a ver en un costado precisamente a la raza de E.T., que obviamente es un homenaje de su amigo George Lucas a Steven Spielberg? Pero lo curioso aquí es que el autor, en este caso James Luceno, desarrolló a este grupo de extraterrestres en su novela de Star Wars Cloak and Deception, donde se dice que estas razas son del planeta Brodo Azogi y están representados por el senador Grievous, que básicamente es Spielberg escrito al revés. ¿Y a ti qué te pareció la película, amigo? Déjalo en los comentarios. Obviamente no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, eso nos ayuda a seguir adelante. También te recomiendo este video de las 3 curiosidades ocultas de la película Garfield, la película del 2004. Nos vemos en el siguiente video, gracias por el apoyo, bye.